vamos a avanzar con campos vectoriales conservativos, ¿sí? Nosotros al principio vimos que los campos gradientes eran conservativos. Eso lo dije al principio, que los campos, si tengo una función escalar, f de xy o f de xz, vamos a poner en espacio, sabemos que esto vale para r en r cuadrado y en r cubo, tengo este campo escalar, el gradiente de f es un campo vectorial y esto es un campo vectorial conservativo. ¿Qué quiere decir? Que conserva la energía. Y los campos vectoriales conservativos tienen varias propiedades relacionadas con las integrales sobre una curva. Por eso es importante estudiarlos en particular, ¿no? En principio, reconocer si un campo es conservativo. Para reconocerlo tenemos que definir lo que es un campo vectorial conservativo. Nosotros dijimos, todos los campos vectoriales que son gradientes son conservativos, ¿sí? Entonces, la definición formal de campo conservativo tiene que ver con eso. Entonces, la definición sería que un campo es f, se llama conservativo si existe una función diferenciable tal que f es el gradiente de alguna función de algún campo escalar. Y esa función, ese campo escalar, se llama función potencial para f. Vamos a partir de un ejemplo, de un campo, vamos a tomar un campo escalar cualquiera, sea igual a x cuadrado por y más y al cubo, que creo que era el ejemplo que habíamos tomado hoy. El gradiente de esta función es un campo vectorial conservativo, es decir, 2 por x por y más x cuadrado más 3 y cuadrado por j. Este es un campo vectorial conservativo, es decir, que conserva la energía, ¿sí? Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes es, si nosotros tenemos este campo vectorial, que es el gradiente, tenemos el gradiente, ¿podemos encontrar el campo, la función f? O sea, teniendo en cuenta que esto es la derivada de función respecto de x, y esto es la derivada de la función respecto de y. ¿Les parece que si yo les doy el gradiente, ustedes podrían encontrar la función f, que es la función potencial? Creo que sí, integrando. Sí, así es. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bien, por supuesto que sí. Y este gradiente tiene una única función potencial, ¿sí? Que puede diferir de otras en una constante nada más, que sería la constante de la integral, pero esa función básicamente sería única. Veamos cómo podríamos, en principio, reconocer si un campo vectorial es conservativo, y en segundo lugar, en el caso de que sea conservativo, cómo encontrar esa función potencial. Esas dos cosas quiero que hagamos ahora. Vamos a partir, en principio, de que ese campo conservativo es un campo gradiente. Es decir, que sus componentes son las derivadas de una cierta función, a la que estamos llamando función potencial, más la derivada de la función respecto de y por j. ¿Cuál es la condición que va a cumplir un campo para decidir si es conservativo o no? Si estas son las primeras derivadas, ¿qué va a pasar con las segundas derivadas cruzadas de un campo escalar? O sea, si yo tengo fx y fi, ¿no? Del campo escalar, que serían estas que escribí ahí. ¿Qué pasa con fxy y fix? Si la función es continua, si las derivadas son continuas y todo lindo. De x y es igual a f de y x. Exacto, que estas dos son iguales, ¿sí? O sea, esto es por el teorema de Schwartz,
se cumple siempre y cuando las derivadas sean continuas. Entonces, esto es lo que vamos a usar para comprobar que un campo sea conservativo. Porque si un campo es conservativo, esta primera componente es una derivada parcial respecto de x, y esta segunda componente es una derivada parcial respecto de y. Quiere decir que si yo esta primera componente la derivo respecto de y, ¿sí?, ya estoy haciendo las segundas derivadas respecto de x, respecto de y, de el campo escalar. Y a la segunda componente la voy a derivar respecto de x. O sea que sería la segunda derivada respecto de y, respecto de x. Y estas deberían ser iguales. Entonces, esa es la condición suficiente para decidir si un campo vectorial es conservativo. En términos generales, el campo va a tener esta forma. Una M, que ya sabemos que depende de x y de y, por y, más una N, que depende de x y de y, por j. Si esa M es la derivada de alguna función respecto de x, y si esa n es la derivada de alguna función respecto de y, este campo es conservativo si, solo si, la derivada de m respecto de y es igual a la derivada de n respecto de x. Y esta es la condición suficiente para decidir si un campo es conservativo. Es decir, si ocurre esto, quiere decir que la m era la derivada primera respecto de x y la n era la derivada parcial respecto de y. Veamos un ejemplo. Esto es m y esto es n. ¿Se cumple que la derivada de m respecto de y es igual a la derivada de n respecto de x? Porque las dos van a dar Sí, 0. Las dos dan 0. Esto implica que f es conservativo. Y ahora el segundo problema era, si es conservativo, ¿cómo podría yo encontrar el campo escalar que genera este gradiente? ¿Sí? Es decir, ahora quiero buscar la función potencial. ¿Sí? Y ustedes me dijeron que se puede. Y entonces les pregunto cómo. Me dijeron integrando, y yo les pregunto integrando qué. La función potencial, que la vamos a llamar en general con una letra P, de x y, sería la integral de m diferencial x, porque lo que estoy haciendo es integrar, si vamos un poquito más arriba, ¿sí?, como esto es la derivada respecto de x, entonces estoy integrando respecto de x para obtener f. Pero cuando yo derivo un campo escalar respecto de una variable, puede ser que haya términos que dependían de la otra variable exclusivamente y se pierden, porque esos términos eran constantes. Entonces, también tengo que derivar la segunda función, n, respecto de y. Y ahí aparecerán algunos términos que dependían solo de y que no aparecen en la primera integral. Y después las comparo, ¿sí? Y la función potencial va a ser todos los términos diferentes que tienen cada una de las integrales. Más una constante, claro. Entonces, vamos a integrar, en este caso sería la integral de 2x, diferencial x, y la integral de y, diferencial y. X cuadrado de la primera. X cuadrado, ¿sí? Más, voy a poner alguna función de y que se pudo haber perdido, ¿sí?, más la constante de integración. Y en la otra integral tengo y cuadrado sobre 2 más alguna función, vamos a poner h de x, más la misma constante de integración.
Entonces, ahora comparo. Comparo y digo, bueno, esta h de x, ¿quién es? Es esto. Que al derivar respecto de y se desaparece. Y esta g de y es esto. Que al derivar respecto de x se desaparece. Entonces, en definitiva, la función potencial va a ser la suma de todos los términos que sean diferentes, x cuadrado más 1/2 y cuadrado más c. Y esa es la función potencial cuyo gradiente es la f, el campo f. Fíjense, háganlo, ¿no? Hacemoslo al revés ahora. La derivada respecto de x me da 2x, que sería la m, y la derivada respecto de y me da y, que sería la n. ¿Se entendió? Bien, Bien, Sí, profe. profe. bien. Entonces, rebobinemos un poquito, ¿sí? Tenemos los campos vectoriales conservativos, son campos gradientes. Es decir, que un campo vectorial se llama conservativo si existe alguna función f tal que su gradiente sea ese campo vectorial. La función f se llama función potencial. Para decidir si un campo vectorial es conservativo, simplemente hago las derivadas de m respecto de y de n respecto de x, de tal modo que resulten iguales. Si son iguales, el campo es conservativo. Esa es la condición suficiente para decidir si lo es. Y una vez que decido que es conservativo, tendría la posibilidad de encontrar el campo que le dio origen, el campo escalar, que sería integrando ambas funciones, respecto de x, respecto de y, respectivamente, y escribiendo la función potencial como la suma de los términos que son diferentes de ambas integrales. Puede ocurrir que haya un término que sean igual, que aparezca en la primera integral y también aparezca en la segunda integral. Ese lo escribo una vez nomás. Bien, o sea que escribo una vez los comunes y también agrego los no comunes. Esa sería la idea. Bueno, vamos a hacer uno, hagan ustedes uno, a ver, otro ejercicio. Busquen ustedes el campo, la función potencial. Decidan si es conservativo y en el caso de que sea conservativo, encuentren la función potencial. Esto es 2x. Ahora vamos a encontrar la función potencial. En la primera integral me da ix al cuadrado más una función g de i más c. Y la segunda me da también x al cuadrado i menos i al cuadrado sobre 2 más c. Bueno, bueno, vamos a escribir formalmente una h de x más c, ¿sí? Entonces la función potencial sería lo que tienen en común, que es ix cuadrado, lo escribo una vez. Y después lo que tienen de diferente, que sería menos 1/2 y cuadrado, no existe un término que dependa solo de x, ¿sí? Más c. Y ahí está la función potencial, o las funciones potenciales que difieren unas de otras solamente en una constante. Voy a definir un concepto nuevo, que es el rotacional, y esto es el rotacional de un campo vectorial en el espacio. O sea que tengo un campo f de x y z, que tiene como componentes m de x y z por i, más n de x y z por j, más p, p de x y z por k. El rotacional se define como, y se escribe rot de f, o bien es el operador nabla
vectorial el campo. ¿Quién es el operador nabla? El que aparece en el gradiente, ¿sí? El operador nabla es simplemente un vector ficticio, por decirlo así, o simbólico, que tiene como componentes las derivadas parciales. Las derivadas parciales. Vamos a poner, el operador en realidad no tiene la f, es la derivada. Respecto de x es un operador, nada más. Por y más la derivada respecto de y más la derivada respecto de z por k. O sea que es como un vector vacío, ¿sí? Es vacío porque no le pongo nada ahí en lo que voy a derivar. Y este operador, si yo lo multiplico escalarmente por la función, por un campo escalar, me da el gradiente. Porque acá donde está vacío, en este lugar donde está vacío, acá, pongo la f. Y eso me da el gradiente de f, ese operador. Ahora, si lo multiplico vectorialmente por f, tendría que hacer lo que hago cuando hago un producto vectorial. Y jk, ¿qué voy a poner en la segunda fila? El operador nabla, o sea, esto vacío, y como segunda fila, las componentes de f, o sea, m, n y p. Ese producto vectorial es el rotacional del campo vectorial. ¿Y qué importancia tiene ese rotacional? Que un campo es conservativo en el espacio si su rotacional es cero. O sea, si el rotor de un campo es cero, el campo es irrotacional, ¿no? Y es conservativo. Por eso tiene importancia definir en este momento el rotacional de un campo vectorial. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, acuérdense que anulo fila y columna del vector i, ¿sí? Y sería la derivada. Fíjense que al multiplicar esto, ahí ya queda completo lo que voy a poner para derivar. Sería la derivada de p respecto de i menos la derivada de n respecto de z. ¿Se entiende cómo funciona este operador? Sí, profe. Bien. Respecto de i menos la derivada de n respecto de z. Todo esto por i. Más. Voy a poner más y voy a multiplicar ya al revés lo que tiene que ver con j, porque acuérdense que esto cambiaría de signo, ¿sí? Sería la derivada de p respecto de x menos la derivada de m respecto de z, pero con signo negativo. Por lo tanto, ya lo pongo al revés. Pongo derivada de m respecto de z menos derivada de p respecto de x. Todo esto por j. Más, ahora por k tendría que hacer el determinante de esta submatriz, o sea, la derivada de n respecto de x menos la derivada de m respecto de y. Todo eso por k. Eso es el rotacional de un campo vectorial. Fíjense que el gradiente está definido para un campo escalar y el rotacional está definido para un campo vectorial. Y me da un vector. Si ese rotacional, ¿sí?, es cero,
entonces decimos que f es conservativo. Si ustedes se fijan, en realidad acá es respecto de z, la m. Fíjense que lo que nosotros vimos, el rotacional, digamos, en el plano, sería solamente este término. ¿Mm? Que es cuando la derivada de n respecto de x es igual a la derivada de m respecto de y. Cuando eso es igual, esto se hace 0, y ahí decimos que el campo es conservativo, porque estos dos no existen. Pero en el espacio decimos, es conservativo si, solo si, el rotor de f es igual a 0. Entonces, esta definición de campo conservativo la extendemos a R cubo, a un campo con 3 variables. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, si un campo tiene 3 componentes, M, N y P, para decidir si es conservativo, tendría que calcular el rotacional. Si ese rotacional me da 0, puedo, digamos, concluir que ese campo es conservativo. Ahora, ¿qué consecuencia tiene que el campo sea conservativo en una integral de línea de un campo vectorial sobre una curva? Vamos a suponer que tengo la integral de línea sobre la curva C de f, que puede estar en R2 o en R3. Si ese campo es conservativo, entonces quiere decir que f es el gradiente de una función potencial. Vamos a poner P, ¿sí? O sea, vamos a ponerle P porque es función potencial. Quiere decir que yo acá podría reemplazar esa f por el gradiente de P. Y entonces se supone que esta integral iría entre un valor, digamos, un t sub 0 y un t sub 1. En t sub 0 estoy en el punto A y en t sub 1 estoy en el punto B. Esos puntos están en el plano o en el espacio, según sea el campo vectorial. O sea que A es el correspondiente para t igual a t sub 0. Y B es el correspondiente para t igual a t sub 1. Entonces estoy acá entre t sub 0 y t sub 1. ¿Cuál sería la integral de un gradiente? ¿Qué les parece a ustedes? La integral de todo esto, ¿qué sería? La misma P. La misma P. Y esa P la tendría que evaluar en el punto B, que es para t igual a 1, menos esa función P evaluada en el punto A, que sería para t igual a 0. Y esto que acabo de escribir es lo que se llama teorema fundamental de las integrales de línea, ¿sí? Que es lo último que les quería contar hoy, y vamos a practicar, vamos a aplicar. Esto también es importante que lo sepan, este teorema, no solamente enunciarlo, sino aplicarlo, o sea, saber cuándo voy a aplicar, porque conocer este teorema a nosotros nos permite facilitar cálculos. ¿Sí? Todos estos teoremas que vamos a ver de acá en más, que son este teorema, el teorema de Green, el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia, son teoremas que nos permiten a nosotros facilitar los cálculos. Ese es el propósito, ninguno más. Tenemos una curva suave a trozos contenida en una región abierta, dada por una función vectorial. Esto sería en R cuadrado. ¿Sí? Después lo extendemos a R cubo, pero básicamente la idea es la misma. Con t que va desde un primer valor a un último valor. Y tengo un campo vectorial, m por i más n por j, que es conservativo, que ya comprobé que es conservativo, y m y n son continuas en R. Y esto sí es importante, es decir, que m y n no tienen ningún problema en el lugar donde está la curva, ¿no? Definida. Entonces, la integral de f por diferencial r es lo mismo que la integral del gradiente de f por diferencial r, o sea que la integral de esto es f mismo.
donde f es una función potencial de f. ¿Mm? Entonces, se evalúa f en el extremo superior. Esto x de b y de b sería simplemente el punto que yo les escribí, el punto A. Esto sería el primer punto, ¿sí? El punto A, y esto sería el punto B en la curva. O sea que esta A es f de x de b y de b. ¿Quién es b? Minúscula, es el primer valor, el último valor de t, que es f de x de b y de b. Entonces, lo que dice acá es lo siguiente. Calcular la integral de línea de un campo vectorial sobre una curva, si ese campo es conservativo, puedo simplemente calcular, encontrar la función potencial, f o p o como la llamemos, y evaluarla en el extremo superior menos el extremo inferior. ¿Se entiende? O sea, no necesito hacer diferencial de R, multiplicar, hacer la integral, no necesito hacer nada de eso, simplemente encontrar la función potencial. Es decir, que este teorema me facilita los cálculos de una integral de línea. Bien, lo único que necesitamos es que la función m y n sean continuas en la curva, sobre la curva, nada más. Vamos con un ejemplo. F, ahora voy a elegir una de 3 variables, así calculamos la función potencial de 3 variables porque no hicimos ningún ejercicio específico. Entonces, f de x y z la voy a tomar como 2xy por y más x cuadrado más z cuadrado por j más 2iz por k. Yo les voy a pedir a ustedes que comprueben si este campo es conservativo con el rotacional, y si es conservativo, que lo es, pero quiero que lo comprueben, si es conservativo, vamos a encontrar la función potencial. Sí, sí, es conservativo. Es conservativo. Lo que tomamos. Bueno, vamos con la función potencial, ¿sí? Vamos rápidamente con la función potencial. Sería la integral de 2xy respecto de x, que es x cuadrado por y. ¿Sí? Más una función de y, más una función de z, ¿sí? Más la constante. Después tenemos la integral de x cuadrado más z cuadrado respecto de y, que es x cuadrado y, ahí ya apareció el término que está ahí en la primera integral, más z cuadrado y, que desapareció cuando derivé respecto de x, más una función de z, más alguna función de x, vamos a poner f minúscula. Bien, y la última, que es la integral de 2iz, que sería y por z cuadrado, que ya apareció en el otro término, ¿sí? Más una función de x, más una función de y, que la llamamos h. Entonces, en definitiva, comparando las tres, p de x y z sería x cuadrado y más y por z cuadrado, y no hay nada más que aparezca, o sea que esa es la función potencial. ¿Mm? Ahí está la función potencial. ¿Qué nos dice el teorema fundamental de las integrales de línea? Nos dice que la integral sobre la curva del campo f por diferencial de r, ¿sí?
sería P en el punto B menos P en el punto A. Lo que no les di es la curva. La curva es la curva que se traza desde el 1, 1, 1, 0 hasta el 0, 2, 3. Fíjense que no nos dan ninguna curva, simplemente nos están dando de qué punto a qué punto va, pero les quiero mostrar la curva. Siempre nos dan el gráfico, pero nos dicen sobre la curva C, que va desde el punto 1, 0, 0 al punto 0, 2, 3. Y fíjense que el teorema fundamental de las integrales lineales, lo voy a pasar esto acá, me dice que es P de B menos P de A. O sea que acá no interviene la curva. Se dan cuenta que no importa qué curva, lo que sí importa es el extremo final y el extremo inicial. Lo cual ya nos está diciendo algo más de los campos conservativos, y es que la integral del campo conservativo sobre una curva no depende del camino, sino que depende de los extremos nada más. ¿Sí? Es independiente del camino. Y eso ahora lo vamos a escribir también. Entonces, la integral sobre la curva C, que está dibujada, sería la integral entre el punto 1, 1, 0, ¿sí? Para un determinado valor de t, que no me importa cuál es, de la función 2x y... vamos a poner f nomás. F diferencial r sería igual a la función potencial, ¿sí? O sea, x cuadrado por y más y por z cuadrado. La c se va a anular porque al aplicar Barrow se anula, ¿no es cierto? Queda c y después menos c. Esto aplicado entre los puntos 1, 1, 0 y 0, 2, 3. O sea que es P, como esto es P en el punto B menos P en el punto A. Lo calculamos. Si x vale 0, el primer término se hace 0 y el segundo queda 2 por 3 al cuadrado. Esto sería P de 0, 2, 3. Menos x vale 1 e y vale 1, entonces el primer queda 1, más y vale 1 y z vale 0 más 0. Bueno, esto sería P en 1, 1, 0. Y esto es 18 menos 1, 17. O sea que acabamos de calcular un trabajo, el trabajo que realiza el campo vectorial f de x y z dado sobre la partícula que va desde el punto 1, 1, 0 al punto 0, 2, 3, solamente utilizando la función potencial y los extremos final e inicial. No nos importó en ningún momento cuál era la curva por la cual iba de un punto a otro. ¿Sí? O sea, esa es una gran ventaja de aplicar el teorema fundamental de las integrales de línea. Y por otro lado, acá la consecuencia, se las muestro acá, y es que cuando el campo es conservativo, si f es continua en una región abierta y conexa, entonces la integral de línea es independiente de la trayectoria solamente si el campo es conservativo. Entonces, si el campo es conservativo, tiene una función potencial. Si es conservativo, se cumple, se verifica el teorema fundamental de las integrales de línea, lo cual nos permite calcular un trabajo, por ejemplo, solamente con la función potencial y los extremos final e inicial, sin importar la curva. ¿Por qué? Porque si el campo es conservativo, es independiente de la trayectoria, la integral de línea, ¿sí? No importa por dónde voy, siempre me va a dar el mismo
valor. ¿Qué decimos? Si tengo un campo, ¿sí?, con primeras derivadas parciales continuas en una región abierta, conexa, y una curva que está en esa región, entonces las condiciones siguientes son equivalentes. Si el campo es conservativo, el campo es un gradiente, ¿sí?, para alguna función f llamada función potencial. Además, la integral de línea de f diferencial r es independiente de la trayectoria, es decir, no me importa la curva, me importan el extremo final y el extremo inicial. Y yo acá le voy a agregar, ¿sí?, que además de que es independiente de la trayectoria, se cumple el teorema fundamental de las integrales de línea, ¿sí? O sea, que la integral sobre la curva de f diferencial r es igual a p en el punto final menos p, lo hago así abreviado, en el punto inicial. Eso sería lo que quería agregar, que es el teorema fundamental de las integrales de línea. Y en el tercer punto, la integral de cuando la curva es cerrada, que se anota de esta forma, y ahora lo voy a agregar también acá, ¿sí?, así, lo habrán visto escrito en algún lado. Cuando la curva es cerrada, se indica de esa forma la integral sobre una curva, entonces la integral sobre una curva cerrada es 0, ¿no?, para cualquier curva. ¿Por qué? ¿Cuál sería la justificación de eso? Vamos a suponer que tengo una curva cerrada. Vamos a recorrerla en sentido positivo. Y quiero calcular la integral de línea de f diferencial r. Como nosotros sabemos que la integral es independiente de la trayectoria, entonces voy a cortar esta curva en un punto acá. Voy a ponerle a este A y a este B. La integral de línea de B hasta A, ¿sí?, me da el mismo valor que la integral de línea de A hasta B por el otro camino. ¿Por qué? Porque es independiente de la trayectoria, solamente que me da cambiado de signo. Entonces, la integral de cuando yo voy de esta parte de la curva, si la quiero cortar y la considero dos curvas, ¿sí?, vamos a poner C1 y C2. Entonces, cuando voy desde A hasta B, y calculo esa integral me da un valor. Y cuando voy de B hasta A, al revés, ¿no?, de B hasta A me da un valor, y cuando voy de A hasta B, me da el mismo valor, pero cambiado de signo. Por eso, la integral a lo largo de una curva cerrada, si el campo es conservativo, y eso por favor es importante, porque acá estamos partiendo de que el campo es conservativo, ¿sí? Si no, se suelen confundir y creen que cualquier integral sobre una curva cerrada es 0, y no es así. Solamente si el campo es conservativo, la integral a lo largo de la curva cerrada, ¿sí?, es 0. Pero este campo es conservativo. Entonces, todas estas cosas son equivalentes, y esas son las equivalencias que a ustedes les van a servir para resolver ejercicios de una manera más simple. Al principio las tendrán que tener a la vista, y luego las podrán aplicar libremente, más fluidamente, digamos.